Llegó al auto, gritando que se fueran lo antes posible, porque esa cosa lo había raptado. Las historias y relatos sobre situaciones que la ciencia no puede explicar las encuentras por todo Internet. El hombre polilla, el encuentro de un policía con una criatura de enormes garras y cabeza enorme, o el mismo chupacabras, que encierra una teoría de conspiración. La diversidad de especies y antigüedad de este mundo encierran muchas historias, que parecerían sacadas de un libro o película, pero solo nos ha tocado ser espectadores y creemos que estos seres son inofensivos, o quizá no. El siguiente relato es para aquellas personas que gustan viajar de ciudad en ciudad y en el camino se encuentran con experiencias que no olvidarán jamás. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y dejar tu pulgar arriba. Déjame un comentario si has tenido una experiencia similar y comparte tu relato al correo que aparece en la pantalla. Sin más, comenzamos. Hola Arnulfo. Aunque a mí no me han pasado tantas cosas como me gustaría, pues me encanta escuchar relatos paranormales, disfruto mucho cuando las personas cuentan sus experiencias. No me gustaría vivirlas, pero dejo mi aporte. Mi mamá es una persona mayor y ella me ha contado varias historias muy interesantes. Una de ellas es la que te quiero compartir el día de hoy. Ella comenta que cuando era joven, sus primos tuvieron una experiencia muy aterradora con un ser. En aquellos años, no cualquiera tenía teléfono de casa, y pues no se diga celular, pues quizá aún ni existía, menos en los pueblos. Si en estos tiempos carecemos de tecnología en algunos poblados, creo que antes era mucho más. Cuando fallecía un familiar, había que visitar casa por casa para avisar a la familia lo que había pasado, que fue justo el caso. Sus primos fueron encomendados a dar la noticia a los familiares y amigos de un poblado cercano. Había fallecido ya tarde, así que al siguiente día sería el sepelio, y no había tiempo que perder. Así que hicieron el viaje de madrugada. Para llegar a este poblado se requería un viaje en auto de al menos unas horas, y tenían que avanzar por brechas y caminos de terracería. Ya saben, caminos de esos tiempos. Mi mamá cuenta que eran 3 de sus primos los que iban a dar el comunicado. Cuando iban por el camino, uno de ellos, el que venía en la parte de atrás, se recostó en el asiento para descansar mientras llegaban. A medio camino, pasaron por un camino que parecía estaba lleno de barro, pues el carro parecía que se quería quedar atascado en el lugar. El que iba conduciendo, extrañado y sintiendo cómo el auto se forzaba para avanzar, pisó a fondo el acelerador hasta que lograron salir de la zona. Cuando llegaron al rancho, se bajaron para dar la información a los familiares y conocidos del lugar, pero se dieron cuenta que el tercer tripulante, que venía recostado en la parte trasera del auto, ya no estaba. Se preguntaron uno al otro qué había pasado, pero no encontraban explicación. Después de pensarlo un poco, llegaron a la conclusión que cuando habían pasado por el tramo de barro, él pudo bajarse a empujar, pero al no decirles, ellos no se dieron cuenta que estaba abajo y se fueron sin él. Comenzaron a hacer burla de aquel que se había bajado y habían dejado allá, pero igual tendrían que pasar de regreso y ahí lo recogerían. Después de dar las infortunadas noticias, regresaron por aquel viejo camino y se llevaron la sorpresa que al pasar por aquel lugar donde parecía se atascaba, no había barro ni agua aparente. Bajaron del carro y comenzaron a gritar su nombre esperando respuesta, pero nada, nadie respondía el llamado. Más extrañados aún, creyeron que quizá no había ido con ellos y que se había bajado antes de partir, pues en el camino no hizo mucho ruido. Cuando estaban a punto de irse, un grito en la cercanía los tomó por sorpresa. «¡Espérenme!», se escuchó una voz agitada y con un claro tono de angustia. El dueño de aquel nombre que gritaban hace un momento bajaba corriendo de un cerro que estaba en la cercanía, con la ropa claramente rota, como si se hubiera enfrentado a un animal, pero no venía solo. Detrás de él venía una criatura, en forma de velo volando tras él. Llegó al auto, gritando que se fueran lo antes posible, porque esa cosa lo había raptado.
Huyeron a toda velocidad, mientras esto parecía seguirlos. Y estando en un lugar más seguro, él contó lo que había sucedido. Me recosté cuando íbamos en el camino, pero algo me hizo despertar. Vi por el vidrio de atrás a una mujer con un tipo capa o capucha. Venía volando por encima del auto. Tenía unas uñas enormes y en un abrir y cerrar de ojos intentó sacarme por la ventana. Intenté oponerme, pero fue inútil. Al momento en el que el carro aceleró, esa cosa me sacó por la ventana de un tirón y no supe más. Desperté cuando escuché sus gritos, pero estaba en la entrada de una cueva. Pude ver que esa cosa estaba a una distancia cercana e intenté huir. Pero estiró las manos e intentó detenerme. Me clavaba las largas uñas. Aún así logré zafarme y cuando logré salir los vi. No sé qué era esa cosa, pero sus intenciones no eran las mejores.